en Mateo capítulo 5. Con razón no lo encontraba, estaba en Marcos. Jesús está iniciando el ministerio y está predicando el arrepentimiento. Está predicando que llega un tiempo donde tiene que haber un arrepentimiento. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Y comienza a predicar y estas enseñanzas se le conoce como el Sermón del Monte y en particular las bienaventuranzas. Hoy quiero que hablemos sobre las bienaventuranzas. Quiero que me ayude a orar. Pon tu mano por el que está ahí a tu lado para que no se duerma con este calor. Agárralo así del cabello, así de un ladito, y si lo ves que se está durmiendo, ahí lo despiertas poquito. Padre, pedimos, Señor, tu gracia. Pedimos, Señor, tu favor. Espíritu Santo, pedimos que nos puedas ayudar y que abras la tierra de nuestro corazón y que prepares, Señor, nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos nacieron en León? ¿No le da pena? Eso no le da pena, porque León es el único lugar y el estado de Guanajuato que a la fruta le ponemos queso. ¿Sí o no? Y los que no son de aquí no lo entienden, no lo comprenden. La sabiduría celestial no les ha llegado. Son lo único lugar que comemos guacamayas. Un día mi primo no sabía que eran guacamayas y estaba asustado porque pensó que le iban a dar un pájaro ahí muerto. Le digo, pero me dijo, lo rostizan. Y como le digo, no te preocupes, ya lo verás que es una guacamaya. ¿Y cuántos de ustedes son fuera de la ciudad que no nacieron aquí? Tampoco les da pena, ¿verdad? Si son del DF, de Michoacán, de Guerrero, del estado, de Veracruz. Y sí, no está la comida rica, Carlos, como en tu tierra, pero aquí te aguantas porque aquí vives. No hay frijoles negros como en tu tierra. Con unos tamales de ejote increíbles, la verdad. Saca tu INE. Quiero que saques tu INE. No veas la foto porque te puedes asustar, que nadie es más feo que su credencial de INE, ni más guapo que su foto de Facebook. Esa es una regla de la vida, ¿verdad? Parece que contrataron las cámaras para resaltar todos el INE, resaltar todos nuestros defectos, por lo menos los míos, a la hora de tomarnos la foto. Y uno está así como asustado cuando le van a tomar ahí la foto, y como que al funcionario como que le vale, ¿no? Si saliste con cara de feo y así, se la toma y punto. Eso es lo que hay y se aguanta. Y ahí ese INE dice que tú naciste en determinado lugar, que naciste en los Estados Unidos mexicanos. Viene un sello y si lo volteas por atrás y abres tu celular, te va a aparecer un código QR que te va a redireccionar a la Secretaría de Gobernación y que te va a dar una CURP, la clave única de registro de población. Y esto quiere decir que nosotros somos nacidos en la República Mexicana, 32 entidades federativas, que hay un presidente, que hay representantes populares, etcétera, etcétera, que hay una constitución más remendada que los chones de un niño de primaria, y que tenemos derechos y obligaciones. Y eso identifica de dónde somos. De dónde somos demuestra nuestras costumbres, demuestra nuestro acento, porque aquí, por ejemplo, en León hablamos un poco cantadito. Soy de León, ¿ah? ¿O no? Aunque lo niegue.
Denotan nuestra forma de vestir, denotan nuestros gustos en la comida. La primera vez que estuve en Salamanca y me ofrecieron un pozole con chiles jalapeños, tocino y jamón, dije: Dios, ¿qué es esto? Porque así la acostumbran en Salamanca. La vez que estuve en Veracruz me ofrecieron lo que para mí era un sope y me dijeron que no era un sope, sino que se llamaba ¿cómo? Pambazo. Y luego me ofrecieron uno más alargado y dijeron que era de harina, que era igual de maíz y que era un guarache. Y luego si lo doblaban era un taco y si lo extendían, no, pero todo con maíz, todo con frijol, todo con pollo, todo con salsa. Y denota que somos de cierto lugar. Por ejemplo, a los de Oaxaca, un día le dije: ay, qué rico queso asadero, y me volteó con una cara y casi me reprendió en el nombre de Cristo y me dijo: no es queso Oaxaca, es quesillo. No ofendas a la cultura de Oaxaca. Y si has estado ahí, a las tortillotas les dicen tlayuda. Si les dices una tortillota, no, es una tlayuda, ¿verdad? Y así nos podemos ir por regiones. En el norte usan el sombrero, en Jalisco usan el sombrero de charro y los estilos musicales. Pero cuando llegamos a Cristo, con toda nuestra maleta de costumbres, con toda nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vestir, tenemos que replantearnos de dónde somos. Ojalá y Dios nos pudiera dar su tarjeta del INE celestial, y entonces muchos de nosotros, a lo mejor empezando por mí, yo no la tendría. Este está en trámite, no se ha arrepentido. Este sí va a la iglesia, pero pues no me ama porque tiene una vida doble. Y así pudiéramos estar. Si Dios expidiera una credencial que dijera de dónde eres, ¿cuántos realmente seríamos del reino? ¿Cuántos realmente Dios certificaría: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Creo que más de alguno de nosotros estaríamos en problemas, porque denotaríamos por nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, que no somos del reino. Dice Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, estaba hablando el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo nos está diciendo: hey, ustedes ya no son gentiles, ustedes ya no son de la demás, como las demás personas. Ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen una nueva esperanza. Somos ciudadanos del cielo, y empieza a hablar de cómo debe ser un ciudadano del cielo, un recién convertido, alguien que tiene una credencial que certifica que es del reino de los cielos. Dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahí abre un paréntesis para tu vida. ¿Cómo vivías antes? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivías antes? ¿Cómo era tu relación con las personas? ¿Cómo te divertías? ¿De cuál tomabas? ¿Con quién hacías las fiestas? ¿Cómo vestías? Y va hablando de cómo hay una diferencia entre un ciudadano del reino de los cielos y un ciudadano que no es del reino de los cielos. Por ejemplo, el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese, verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Un ciudadano del reino de los cielos no debe expresarse así.
Y es un mandato y es algo que el apóstol Pablo a lo largo de sus epístolas está denotando y puntualizando. Es tu responsabilidad ser un nuevo ciudadano. Es tu responsabilidad que te despojes de esa vieja naturaleza y que ahora aprendas a vivir de una manera diferente, porque ahora eres del reino de los cielos. Porque ahora tienes a Cristo en tu vida, porque Cristo pagó el precio y nos dejó todo servido para que nosotros podamos disfrutar de las promesas del cielo y podamos decir con toda certeza que venga tu reino. Pero ahora tenemos que reaprender, porque cuando uno llega a Cristo no se le quitan las malas mañas. Yo seguía sabiéndome y me sigo sabiendo las groserías que decía en la preparatoria. No las digo, pero sí las identifico. Sigo teniendo los deseos y las tentaciones. Ayer les decía a los que se iban a bautizar dos cosas. Este acto de obediencia no te garantiza la entrada al reino de los cielos, porque entonces sería por obras. Ser bautizado es un mandato y es una acción, es una obra, pero eso no te garantiza que tú seas nacido de nuevo. Lo tienes que hacer. Y la segunda cosa, cuando salgas y se dice esta frase: sepultado con Cristo y resucitado para andar en vida nueva. El bautismo es nuestra sepultura. Pero eso no significa que se te acabaron las tentaciones, que se te acabó el mal carácter, que se te acabó tu depresión, tu ansiedad, tu angustia, tu coraje, tu frustración, y que no vas a volver a tener tentaciones. Eso es una mentira. Vas a seguir teniendo que cargar con quien tú eras, con tu pasado, pero no con las consecuencias si te has arrepentido, porque Cristo pagó un precio. Y tenemos que, con esa misma mente, con ese mismo cuerpo, con esa misma cultura, ahora tenemos que aprender el idioma del reino. Ahora tenemos que aprender las reglas del reino, la forma de vestir, la forma de divertirnos, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de oír, la forma de interactuar con tus semejantes tiene que ser transformada, porque ahora perteneces al reino de los cielos. Ahora perteneces al reino de los cielos. Yo he salido 3 veces del país, y cuando fui a Brasil quise comer una rica salsa y no había chile. Y estuve 1 mes allá, no había tortillas. Las pizzas se las comen con cubiertos. Comen pizza con cubierto. Por lo menos hace 20, ¿qué fuimos? 20 años, no, 15 años, no sé ahora. Entonces llego, me invitan a comer una pizza y me ponen cubiertos. Y le digo: ¿y la chimichurri? Dice: ¿qué es eso? Y tuve que comer, me trajeron una salsa Tabasco, porque es famosa y porque es lo que hay en todo el mundo, que ni siquiera es de Tabasco, es gringa, pero bueno, ácida y sin sabor. Y yo estaba esperando una así yucateco, uno de lanita, por lo menos una salsa maga o San Luis, así para echarle. Pues ya no había chimichurri. Y me la comí con las manos, Me vieron salvajemente, no me importó. Pero rompí un protocolo. Cuando fui a Colombia y me sirven la bandeja paisa, disculpen los colombianos, y me dan a comer arepas eso sí, y me dan un tintico en la mañana, o sea, un café especial así. Eso sí era de otro nivel. Y nos enseñaron a preparar el café. Ellos tienen un dicho, por lo menos dice mi esposa que lo aprendió ahí: café hervido, café podrido. Y en mi casa hervían y hervían el café hasta que se acababa, y pues uno terminaba con más cosas así, y ellos no. Y tuve que aprender a adaptarme, a no tener chile, a tener que comer arepas,
e infinidad de cosas si vas a otro país. Y te tienes que adaptar. Y lo mismo, cuando eres del reino de los cielos, nos tenemos que integrar a una nueva cultura basado en los principios del reino. Escucha, en los principios, no en las modas, no en las interpretaciones culturales. Ese instrumento hace 30 años estaba prohibido en las iglesias, porque alguien interpretó y alguien dijo, y a alguien tal vez le caía mal los bateristas, odiaba a los bateristas, tenía un problema en sus oídos y no quería. No sé si no leía el Salmo 150. ¿Has leído el Salmo 150? Son címbalos, y dice que hay que alabar a Dios con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Y era una moda, era una cultura, y las iglesias cristianas no tenían batería porque era del diablo, porque la usaban los rockeros o yo no sé qué tantas cosas. O interpretaciones históricas de la palabra de Dios. Hace 200 años aproximadamente no había escuela para niños. La escuela dominical se creó primordialmente para los niños y hace 200 años no había. Todos estaban ahí en bola metidos, los niños durmiéndose con la predicación del pastor, o la mamá jalándole y pellizcándole. Algunos de los que ya somos veteranos del reino en el evangelio dicen: mi mamá me llevaba y me daba unos pellizcos cuando me movía del lugar y tenía yo 6, 7 años y no podía moverme. Tenemos que aprender a vivir bajo el reino. Debemos estar dispuestos a dejarnos moldear por la cultura del reino. Escuche, por la cultura del reino. La Biblia dice y da parámetros sobre cómo te debes de vestir. La Biblia dice y te da parámetros sobre cómo tienes que hablar. La Biblia dice y te da parámetros sobre cómo tienes que comer. ¿Cómo tienes que tratar a los animales? ¿Cómo tienes que dirigirte con la suegra? ¿Cómo tienes que tratar a tu esposo? Pero nosotros llegamos del mundo de ser paganos, idólatras, incircuncisos, filisteos, pecadores. Yo llego cargando toda esa maleta y me encuentro con que aquí se hacen las cosas diferentes. Aquí debe haber diferencias en cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. Dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí, está hablando el escritor de nuestro paso por la tierra, ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, es decir, la celestial. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Subraya ese versículo ahí en tu Biblia. Soy un ciudadano de la familia de Dios. Soy un ciudadano de la familia de Dios. A algunas personas, eso me lo platican los que viven en Estados Unidos, que llegas, te haces primero residente, y algunos te tienen ahí en la fila esperando a ver cómo te comportas. Y te tienen ahí vigilándote, que pagues los impuestos, que no te den multas de tránsito, y te dejan ahí trabajar, te dejan vivir, pero te tienen de residente bajo observación. No sé si sea aquí mismo en México, los que se han nacionalizado. A mí me tuvieron que a la de a fuerza aceptar como mexicano porque aquí me cortaron el ombligo. Pues ni modo, se aguantan. Y hay ocasiones en que vas a hacer tu examen, pasas el examen de historia. En Estados Unidos yo es lo que más he conocido de las personas que han cambiado de ciudadanía. Te preguntan quién fue George Washington y esto y aquello y personajes históricos, y ya presentas, le dicen: ah, caray, pero usted tiene que lo encerraron por alcohólico 3 veces, negada su ciudadanía. Y negada la ciudadanía. Y vuelvo, y esa persona me platicó, volví a ir a los 15 años y me dijeron: no, eres residente pero no ciudadano, te portaste muy mal, le gritoneaste al policía
Y ahí te quedas, te voy a dejar trabajar, paga impuestos, o sea, billetes son billetes, taxes, pero ciudadano no eres. Porque le pegaste al policía, lo maltrataste, estuviste alcohólico, etcétera. No sé cómo sea en México. Nosotros somos del cielo, estamos de pasada y tenemos que cumplir lo que el reino de los cielos establece. Cuando oramos en el Padre Nuestro, que venga tu reino, ¿estás seguro? Que venga tu reino y me ponga orden en mi vida. Que venga tu reino es que venga orden y me enseñe cómo gastar el dinero. Que venga tu reino, estamos diciendo, quiero las reglas del cielo. Quiero aprender a hablar como hablan los ciudadanos del cielo. Quiero aprender a vivir como viven los ciudadanos del cielo. Quiero aprender a comportarme como se comportan las personas que son del reino de los cielos. Estamos en la tierra, pero vivimos bajo otra autoridad llamada Cristo Jesús, si es que hemos nacido de nuevo. Y muchos de nosotros que no hemos nacido de nuevo, o los que no han nacido de nuevo, pero que están aquí en las reuniones, que van a la célula, que van a una reunión, que van a los eventos, pero no tienen el INE del cielo, comienzan a obedecer por mandato y por obligación. Y cuando alguien obedece por mandato y por obligación algo, es una carga, es un desgaste emocional, psicológico. ¿Y qué crees? No funciona, estás ancochado. Es cuando restauras una pared que tiene humedad y tú nada más esperas a que se seque por fuera y le pones la pintura. ¿Qué le va a pasar a los 3 meses? La va a botar, se va a inflar y se va a ver la mancha. Tienes que raspar, tienes que quitar todo aquello que está descascarado. Tienes que esperar a que realmente desde el ladrillo o desde la parte más profunda esté seco. Después tienes que poner practiyeso, no te equivoques, es practiyeso, otras marcas no sirven. Eso me lo enseñó mis amigos yeseros y pintores. Practiyeso, si es yeso. Le pones una embarrada, lo dejas que se oree, media hora, 45 minutos. Ahora sí aplicas la capa de yeso para resanar, dejas que se seque, tarda como 3, 4, 5 días dependiendo. Y entonces sí puedes aplicar la pintura. Y a veces llegamos a la iglesia, nomás nos sacudimos la mugre por fuera, cumplimos 2, 3 reglas, nos bañamos, nos peinamos el domingo cuando nos peinamos, porque a veces a mí se me olvida. No, es que sí, no me gusta peinarme mucho, pero bueno. Y luego con 2 remolinos parezco alfalfa. Y empieza un proceso a medias. Y entonces nos echan pintura, conocemos versículos, pero empieza la humedad del pecado a inflarnos, por eso uno está gordito, y se bota la pintura y damos malos testimonios, porque no fuimos tratados a profundidad. Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas. Ser bienaventurado en el original es tener gozo y dicha profunda interna. Jesús está hablando de siéntete dichoso por ser ciudadano del cielo. Si te fijas y ves, las bienaventuranzas están hablando de un carácter interno de un ciudadano del cielo. Algunos dicen, estudiosos, que las bienaventuranzas tienen que ver con los rasgos y el perfil del ciudadano celestial, de aquel que de adentro tiene al Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo. Jesús está hablando de una manera directa y está diciendo, tú que has nacido de nuevo, tienes el ADN de poder ser manso, pobre, pacificador y las demás características del reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a aquellas personas que han nacido de nuevo y deben sentirse dichosos, felices, contentos.
Y las bienaventuranzas no son una promesa para el futuro, son una semilla que ha sido sembrada por el Espíritu Santo en nuestros corazones y que deben germinar, que deben brotar y deben manifestar que hemos nacido de nuevo. Es un hombre dichoso aquel que puede vivir sabiendo que es pobre en espíritu. Es un hombre dichoso, feliz y contento aquel que sabe llorar, aquel que es compasivo, aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que tiene corazón puro, aquel que procura la paz, aquel que es perseguido por hacer lo correcto. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Qué quiere decir la bienaventuranza? Vamos a leerlas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que también fueron antes de vosotros. Viene una característica, pero después viene una promesa. Viene una característica y una promesa. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Jesús y dice bienaventurados los pobres, no se está refiriendo a una pobreza material y económica. Si tú lees en particular, pobres de espíritu. ¿Quién es una persona pobre de espíritu? Aquella que conoce la necesidad de un Salvador, aquella que reconoce que por sus propios medios no puede, aquella que reconoce que está quebrantado y que llora por el arrepentimiento, que necesita salvación. Las personas quebrantadas, las personas que viven en quebranto y que tienen un corazón contrito y humillado, son los que lloran y son del reino de los cielos, porque saben y comprenden que necesitan a Cristo en su vida. Y es la primer característica. Aquel que llora y que es pobre de espíritu reconoce su condición de pecado, reconoce la necesidad de ir a la cruz y vivir su vida pegada a la cruz de Cristo. Y esa es, como quien dice, la primera y más grande característica. Porque ¿qué dice Dios? Yo doy gracia al quebrantado de espíritu. Y alguien que llora es porque se duele de su condición. Alguien que llora es aquel que sabe que tiene necesidad de su Salvador. Siguiente bienaventuranza. ¿Y qué promesa Dios le da a los que lloran? Serán consolados. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Aquel que tiene la necesidad y reconoce a su Salvador y que llora quebrantado, no en un acto público, sino de verdad, con un corazón arrepentido, recibe al consolador. Y el consolador es el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, hay una transformación real, genuina. No se necesita terapias. ¿Cómo va la canción de este señor de Juan Luis Guerra? No necesito pastilla. Algo va así, ¿no? Con acento dominicano, no sé. Para vivir, porque tú estás conmigo. Que podamos ser de esas personas que lloran porque tienen esa necesidad, porque de ellos son los que recibirán consolación. Todas las porciones, si tú revisas una Biblia de estudio, Cristo hace referencia a promesas del Antiguo Testamento.
Si revisas, no tengo tiempo para explicarte todas las promesas y las referencias. Cristo está hablando, Cristo conocía el Antiguo Testamento y Él está haciendo referencia a porciones del Antiguo Testamento. La siguiente es, me brinqué una, ¿verdad? Los pobres de espíritu. No, perdón, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quién llora? Son aquellos que son sensibles, son aquellos que comprenden cuál es su lugar, son aquellos que reconocen que viven por la gracia de Dios. ¿Sabes? Este mundo 2023 cada día está más deshumanizado, cada día se llora menos, cada día hay menos compasión. ¿Por qué? Porque el hombre, su corazón ha sido endurecido y por lo tanto no puede llorar, por lo tanto no puede quebrantarse, no puede tener empatía con otro ser humano. Y un ciudadano del reino tiene amor, tiene esa sensibilidad para llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. Tenemos que aprender a vivir reconociendo nuestra condición. Siguiente, los ciudadanos del cielo, dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué es un manso? La versión NTV dice los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son aquellas personas, una persona mansa es aquella que no te va a dañar. Cuando tú te refieres a un animal, a un perro, dices manso, y tú lo ves y dices, pues es que es un Rottweiler. Y algunos de nosotros tenemos así como cara de Rottweiler, ¿de verdad no me va a morder? Porque el ceño, los gestos, las actitudes, la manera de hablar, dices, si no me conoce me muerde o me golpea, ¿o no? ¿Si has visto personas así? Que tú los ves por la calle y les ves la facha y dices, mejor me cambio de lugar, me va a saltar. Una persona del reino es aquella que es mansa mansa y tiene humildad en su corazón. Sabes que no te va a dañar, sabes que va a cumplir su promesa, sabes que va a ser una persona confiable, que su sí es sí y su no es no. ¿Tú eres una persona confiable? ¿Que no vas a traicionar a los demás? ¿Que no les vas a salir con cuentas chuecas? Una persona que vive en la humildad reconoce su condición y no anda ni presumiendo, pero tampoco sintiéndose menos. No vive ni en la altivez ni en el menosprecio, porque sabe quién es y sabe las promesas que Dios le ha dado como hijo. Dios, te insisto, resiste a los soberbios, aquellos que se sienten autosuficientes. Y una característica de un hijo de Dios, reconoce la dependencia e interdependencia que tiene del Padre. Una persona que ha nacido de nuevo sabe que depende del Padre. Por eso ora, por eso lee la Biblia, porque sabe que nos podemos desviar con tanta facilidad, que nos podemos perder, y tiene humildad y tiene la sencillez de corazón para aprender, para dejarse moldear. Dice siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la promesa para ellos? Ellos serán saciados de esa justicia. ¿Qué es una persona que tiene hambre y sed de justicia? Es aquella que busca hacer lo correcto. Fíjate qué curioso, Cristo habla de hambre y sed porque son las necesidades básicas de un ser humano. Y alguien que está teniendo hambre y sed de algo básico es de la justicia. Son personas que no se conforman, son personas que buscan y harán lo necesario para poder obtener la gracia de Dios.
Los que buscan la justicia son personas de reino porque no se quedan quietos, porque no se quedan paralizados cuando ven una injusticia. Son personas de acción, son personas que ayudan al otro, son personas que promueven el bien común, el bien de su familia, porque han entendido que la libertad en Cristo es la que justifica. Y la libertad que justifica no nos hace esclavos del pecado. Ahora somos libres y por eso peleamos por una justicia, pero no una justicia en un tribunal, no una justicia en demandas judiciales, sino una justicia de la gracia de Dios en la vida del hombre, que es la que trae libertad. Bienaventurados, dice el verso 7, los compasivos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque un misericordioso alcanzará misericordia. Porque una persona que tiene misericordia ve la necesidad y ve el dolor de otros y se detiene. Cuando ves un migrante, ¿qué haces? Que Dios le ayude. En una ocasión, caminando por el López Mateos, me encontré un salvadoreño, hondureño, y me dice: oye, me quiero regresar a mi país, me ha ido muy mal, me han maltratado, necesito encontrar la embajada de mi país. Le dije: amigo, estás como a 500 kilómetros de la embajada de tu país, eso está en la Ciudad de México o en Guadalajara. Le dije: no está aquí en León no hay embajada de tu país. Le compré una gelatina y unos churros o algo y me dice: sabes, gracias. Porque estaba en el semáforo pidiendo una botella de agua y bajó un cuate de la ventanilla y pensé que me iba a ofrecer algo y solo me insultó. Y me dijo que me regresara y me dijo las groserías y peladeces que sabe decir algún buen leonés zapatero. Le dije: no todos somos así. No, dice, yo lo entiendo, sí me ha ayudado gente como tú, me ha dado de comer y me ha auxiliado. Le dije: aquí no tenemos ni siquiera casa de migrante ni cosa por el estilo, pero déjate, comparto este alimento. Una persona que es compasiva ayuda a su prójimo, colabora, son personas de acción. Sabes, una persona compasiva corre el riesgo. Cuando tú te acercas a algún desconocido para ofrecerle una ayuda, tú no sabes si ese te puede asaltar. O cuando te acercas a un anexo, o cuando te acercas a alguien que está en la cárcel. Yo visité la cárcel y le dije: Dios, líbrame. Si estos cuates se quieren pelear aquí, yo soy la primera víctima. Pero por compasión y misericordia estuve ahí. Una persona compasiva corre riesgos y rompe su comodidad y su seguridad. Por el contrario, alguien que no es misericordioso es alguien inseguro, temeroso y comodino, porque solo vive para sí mismo. Y aquel que no vive para servir no es del reino de los cielos, porque Cristo vino a servir. Tenemos que aprender a romper nuestra comodidad. Ser misericordioso te tienes que incomodar, le tienes que compartir tu casa, le tienes que compartir tu comida, le tienes que compartir de tu ropa, le tienes que compartir de tu tiempo, tienes que estar ahí oyéndolo llorar vez tras vez con el mismo problema porque no comprende, porque no puede salir adelante. Y estás ahí invirtiendo de tu tiempo. ¿Cuál es la religión que Dios ama? Ama al huérfano y a la viuda. Santiago, una persona de misericordia que ha nacido de nuevo, que es misericordiosa porque ha nacido de nuevo. Dice la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. Una persona limpia de corazón, que reconoce que ha nacido de nuevo, que reconoce en humildad su necesidad de justicia, es una persona que es una persona de intimidad, una persona que ama al Espíritu Santo, una persona que ama el lugar secreto. ¿Por qué?
Porque la limpieza de corazón solo puede venir de tener una relación personal con Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros produce santidad, ninguno de nosotros produce buenos deseos, ninguno de nosotros produce el amar a los demás porque somos buenos y somos lindas ovejas del reino de los cielos. Una persona de corazón limpio es aquella que tiene una relación personal con la fuente de la vida, y esa fuente de la vida es la que provee la pureza de corazón. Porque sin relación personal con Cristo no hay una integridad real. Mira, allá afuera hay muchas buenas personas, allá afuera hay muchas buenas o personas que tienen ética y principios, pero solamente son externos. Y algunos se portan mejor que los que nos decimos cristianos. Pero un corazón limpio es aquel que va a la cruz. Dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. La única forma de tener un corazón limpio es teniendo una relación con el Espíritu Santo. Ellos son los que verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y cuál es su promesa? Porque son hijos de Dios. Qué curioso que una de las requisitos para ser un líder en la iglesia es que no sea peleonero. ¿Cuántos peleoneros hay aquí? O antes de ser aleluyos eran peleoneros. No le dé pena. ¿Qué me ves? Pues lo que quieras. ¿Verdad que sí? Peleoneros. Hasta los vecinos les tenían miedo. Yo tuve un vecino así. Medía como 1,90, pesaba 110 kilos, levantaba pesas y era el terror de la calle. Y da vergüenza, era profesor. Le tenían miedo los vecinos. Y lo mataron. Literal, lo mataron por peleonero. Una de las características de alguien que es nacido de nuevo y que debe sentirse dichoso es el que es pacificador. Porque alguien que ha nacido de nuevo tiene dominio propio. Un pacificador son los que buscan soluciones, no tener la razón. Escucha, es que no siempre tienes que tener la razón. Eres muy listo, eres muy inteligente, gloria a Dios por tu vida, pero cálmate. Ya basta de tantos Pedros e hijos del trueno. En el reino, en el reino tenemos hijos del trueno. Que caiga fuego del cielo sobre los pecadores, brother, caería sobre ti. Jesús tenía en su equipo a gente que no era pacífica. 3 años y medio después el Pedro sacó una espada defendiendo la justicia. Las personas pacificadoras, aunque te parezcan mensas, son más inteligentes porque ven más allá del problema inmediato y porque conocen al príncipe de paz. ¿Tú conoces al príncipe de paz? Si tú no eres pacificador, yo dudo que a lo mejor tú eres príncipe, pero conoces al príncipe, pero de las tinieblas o a la luz, no sé. Un pacificador es el que es una persona que ha crecido en madurez. Tiene confianza en sí mismo por la gracia de Dios, porque no se siente agredido por otro. Recibe y escucha las ofensas y dice: ay, chamaco, todavía te falta crecer. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuánta paz podemos disfrutar en nuestros corazones? Un pacificador vive confiado y seguro porque tiene una identidad correcta
no le imponen los gritos y las vociferadas y las amenazas. Una persona pacífica es una persona fuerte, no se altera, tiene el control por la gracia de Dios en su vida. Ha sido pasado por pruebas, por dificultades y logra mantener la tranquilidad. Doctora Lupita, ¿qué le pasa en el quirófano? Usted tiene el paciente que viene abierto de lado a lado y se le aparece un doctor y empieza a gritar y ponerse histérico, o lo cachetean o lo corren. Imagínese un doctor, un cirujano que llega uno todo tronado así y empieza a gritar y a paniquearse. Debe tener tranquilidad. Y en las tormentas, por lo menos en las películas, el capitán dice: tranquilos. ¿O no? El verdadero capitán, el que es el verdadero jefe, se mantiene tranquilo. El que gritonea y tranquilo, mi sifusón. Y al final, más que una bienaventuranza, es el resumen de todo, de lo que va a pasar con aquellos que son del reino de los cielos. Aquel que es pobre, aquel que llora, aquel que es humilde, aquel que busca la justicia, aquel que es compasivo, que tiene corazón limpio, que procura la paz, seguramente tendrá persecución, seguramente padecerá persecución. Y ahí también nos tenemos que gozar, porque vamos caminando y los perros están ladrando. Si somos perseguidos por hacer lo correcto, qué bueno. Si te tachan de religioso porque tú no participas del pecado y te juzgan, te critican y te apartan, qué bueno. ¿Por qué? Porque somos personas valientes que defendemos nuestra fe y los principios del reino. Es curioso que después de estas bienaventuranzas, Cristo habla de sal y tierra. Aquella persona que es bienaventurada y que cumple estos requisitos del reino, tiene poder de influencia como la sal y la luz. Porque no se esconde, porque hace lo que es correcto a tiempo. Y todos aquellos que seguimos a Jesús, y ahí sí dice Cristo: que digan contra vosotros mintiendo, porque si dicen la verdad, y si tú eres bien peleonero, tú no eres manso, tú no eres humilde, pues no están mintiendo, están diciendo la verdad, y tal vez no has nacido de nuevo. Pregunta: ¿de cuáles somos? Si Dios te diera la capacidad de tener el INE del cielo, ¿qué diría ahí? Mitad del diablo, mitad de Dios. Este es del reino de las tinieblas. ¿Qué diría tu certificado de nacimiento? ¿Qué diría nuestra acta de nacimiento? ¿Que somos ciudadanos del cielo? ¿O somos personas que no han nacido de nuevo?